Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro Service Game, el auge y caída de Sega, de Sam Petus. Este libro abarca desde la creación de Sega al acabar justamente la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la desaparición en el mercado de su última consola doméstica, Dreamcast, en el año 2001-2002. A través de sus páginas somos testigos de una serie de decisiones empresariales catastróficas, el desarrollo y la comercialización de productos magníficos unos, mediocres otros, pero generalmente siempre muy adelantados a su tiempo, vaivenes financieros, pero si hay algo nuclear que caracterizó a la Sega del momento es una creatividad, un ingenio y un talento a raudales. Otra cosa característica de Sega es que estaba a su vez dividida en sus compañías, de entre las que destacaban Sega Japón, que gobernaba tiránica y despóticamente frente al resto de las demás sus compañías que estaba dividida la empresa, como por ejemplo Sega América, que irónicamente siempre fue el gran granero de beneficios de dólares de la compañía. Hay que decir que a día de hoy la industria milmillonaria, la ingente mina de oro en que se ha convertido la industria de los videojuegos, no sería lo mismo sin la historia de esta compañía, sin la historia de Sega. Service Game o Sega fue fundada en Hawái en 1945 como una compañía encargada de aliviar a los soldados estadounidenses de calderilla en sus bolsillos, puesto que Sega distribuía esas máquinas por las que un soldado podía escuchar una canción en la rocola o podía matar el tiempo y la paga echando dinero a las tragaperras, podía disfrutar de un refresco y andando a los años podía disfrutar de una partida de los por aquel entonces novedosos pinball. Desde 1945 avanzamos las décadas hasta los 80 del pasado siglo, en concreto hasta el fatídico año de 1983, en el que una industria de los videojuegos monopolizada por la todopoderosa en aquel entonces estadounidense Atari colapsa bajo el peso de toneladas ingentes de videojuegos de escasa o nula calidad que lo único que buscan es la rentabilidad inmediata. Curiosamente, el año siguiente, 1984, en el orwelliano 1984, pues ya vemos como Sega ya está dividida en dos, ¿no? Una Sega Japón, que es la gran matriz de la empresa gobernada por Hayao Nakayama, y una Sega América controlada por David Rosen. Irónicamente fue en ese mismo 1983 cuando Sega lanzó al mercado el primero de sus sistemas domésticos, la SG-1000, que también irónicamente se puso a la venta el mismo día, si mal no recuerdo, el 15 de julio de 1983, que Nintendo pone a la venta su Famicom o Family Computer. Esta Famicom, renombrada en Occidente como NES o Nintendo Entertainment System, fue la encargada de hacer resurgir a la industria del videojuego de sus cenizas, para plantarle cara a su competidora Nintendo, que recordemos que llegó a monopolizar el mercado con su NES durante esa generación. Sega fue actualizando el hardware de su SG-1000 hasta llegar a mediados de los 80, en el que lanzó al mercado la primera de las Master System. Esta Master System hay que reconocer que solo fue un éxito en tierras europeas, territorio en el que llegó a gozar de un mayor y mucho más nutrido catálogo y de una longevidad más acusada. Aunque si hablamos de longevidad y consolas Sega hay que destacar que fue precisamente en Brasil y de la mano de Tectoy donde las consolas Sega siempre vivieron una segunda y dilatadísima juventud. No puedo pasar por alto el desarrollo del proyecto Mercurio, lo que es lo mismo la Sega Game Gear, por la importancia sentimental que me unía a esta consola, puesto que allá por el lejano 1992, por un lado la Sega Game Gear y por otro lado la segunda parte del Shinobi, el de Siren Fury, fueron la primera consola, el primer juego que yo tuve en este mundo. La verdad es que esta asombrosa Game Gear fue una portátil con la que Sega intentó arañar parte de las ingentes ventas de la portátil de la competencia, la exitosísima Game Boy de Nintendo. También hay que reconocer que esta es una máquina de 8 bits que cuenta con el mismo hardware de la Master System, por lo tanto la Game Gear era muy superior en especificaciones técnicas y en potencia a la Game Boy, pese a que la Game Boy la destrozó totalmente. También era superior en prestaciones, puesto que contaba con una, en aquel entonces asombrosa, a día de hoy con los móviles que tenemos pues, prácticamente ridícula, pantalla todo color que era capaz de devorar 6 pilas en escasas horas, con lo cual limitaba muy mucho eso de que fuera portátil. Y bueno, como a modo de curiosidad hay que decir que solo dos consolas de dos compañías, por un lado la Game Gear de Sega y por otro lado la PlayStation Portable de Sony, han sido capaces de competir en teórica igualdad sobre el papel con las todopoderosas y hegemónicas consolas portátiles de Nintendo.
Un hito importantísimo en la historia de Sega se produjo a finales de los 80, momento en el que la industria de los videojuegos estaba claramente escindida en dos. Por un lado, en el sector doméstico de las consolas gobernaba Nintendo con su NES en régimen práctico de monopolio, mientras que en el sector arcade había varias compañías que luchaban por la primacía, pero Sega siempre estaba un paso por encima de todas ellas, con juegos como Golden Axe, Altered Beast, Shinobi, Space Harrier o Super Hang-On, juegos que están impresos en la retina y, por qué no decirlo, también en el alma de todos aquellos que fuimos testigos de ese momento, aunque fuésemos muy niños, como fue mi caso. Ya por fin llegamos a 1988, cuando Sega pone a la venta esta asombrosa consola de 16 bits, la Sega Mega Drive, que recordemos que la pone a la venta en el 88 en Japón, en el 89 en Estados Unidos y en el 90 en territorio europeo. Y esta consola de 16 bits venía a competir contra la NES de Nintendo. Tenía dentro en sus tripas el potentísimo procesador en aquel entonces Motorola 68000, auxiliado por un coprocesador del Zero Z80, que por cierto era el que se encargaba de dar vida a la Master System. Pero no era suficiente con tener una máquina poderosa, también se necesitaban juegos, en especial una mascota que hiciera olvidar a varias generaciones de jugadores las andanzas y peripecias digitales del fontanero italiano más famoso de todos los tiempos. Y es así como llegamos al momento, célebre momento, en el que Hayao Nakayama, el CEO de Sega Japón, impactado por la calidad gráfica de una demo que le propone un tal Yuji Naka, en aquel entonces programador del estudio interno de Sega AM8, decide darle el asentimiento al desarrollo de este juego, el Sonic original de la Mega Drive, con un escueto y nipón asentimiento de cabeza. Este juego, la verdad es que pese a las décadas que ya tienen, pues el primer Sonic de Mega Drive, Sonic el Erizo, Sonic the Hedgehog, pues ostenta una calidad gráfica que a día de hoy impacta y una jugabilidad absolutamente a prueba de bomba. Y de hecho Tom Kalinske, el CEO de Sega América, consciente del pelotazo que Sega tenía entre manos, convenció a un espantado Nakayama de que incluyera en cada pad de la Mega Drive una copia del juego de Sonic, lo cual era por aquel entonces una jugada comercial muy arriesgada, que a la postre se reveló como una jugada maestra, puesto que la Mega Drive se convirtió en un éxito salvaje de ventas, siendo aún a día de hoy la consola de Sega por goleada más vendida. En especial fue muy vendida en el territorio europeo y en menor medida en territorio estadounidense. Y es justamente aquí donde Sam Petus sitúa el inicio del principio del fin para Sega, puesto que en Sega intentaron por todos los medios, a través de dos expansiones de hardware bastante cuestionables, el intentar alargar la vida comercial de su exitosa Mega Drive para que luchara con consolas de la competencia, como la Super NES de Super Nintendo o la PC Engine de NEC, que fue una máquina que tuvo un éxito asombroso en Japón, pero que aquí en Occidente, rebautizada como TurboGrafx, pasó totalmente sin pena ni gloria. Y es aquí que llegamos al desarrollo del Mega CD, que era este aparato de expansión capaz de reproducir discos en CD, que por aquel entonces eran súper novedosos. Tened en cuenta que estamos hablando de principios de los 90, que se situaba o bien por debajo si se trataba del Mega CD1, o bien a la misma altura de manera horizontal si se trataba del Mega CD2. Bueno, este Mega CD tenía cosas buenas, dotaba a la Mega Drive de mayor potencia. Por ejemplo, era capaz de reproducir Full Motion Video, que a día de hoy es algo bueno que damos por hecho, pero que en aquel entonces era muy novedoso. Y también era capaz, por ejemplo, de dejar en pañales los efectos de rotación célebres del modo 7 de Super Nintendo. Este Mega CD, lo malo que tuvo es que empezó a implantar en la mente de los jugadores la idea de que Sega era una compañía que dejaba a sus usuarios tirados, puesto que comercializaba, vendía unos cachivaches tecnológicos asombrosos, muy adelantados a su época, tremendamente caros, pero que después dejaba tirados a la primera de cambio, es decir, no gozaban de una vida comercial muy dilatada, con lo cual no era una compañía muy de fiar. Por último, este Mega CD, pese a sus 6 millones aproximadamente de unidades vendidas, pues lo podemos catalogar como un fracaso a medias. Mucho peor fue la creación del segundo periférico expansivo, el 32X. Este proyecto Marte permitía pasar de tener una consola de 16 bits, la Sega Mega Drive, a tener una consola en teoría bastante más potente de 32 bits, la 32X, a cambio de un módico precio. Fue precisamente Sega la que echó a andar definitivamente las 3D en el mundo de los videojuegos, con sus fantásticas recreativas, en especial el Daytona USA, el Virtual Racing o el mismísimo y más famoso Virtual Fighter. En teoría, este proyecto
proyecto Marte, este Mega Drive 32X, que es esta seta que se le ponía donde le iban encajados los cartuchos a la Mega Drive, hacía cosas bastante buenas, puesto que permitía mover 500.000 polígonos texturizados por segundo, lo cual para la época estaba muy bien, y mejoraba ostensiblemente la desastrosa salida de vídeo de la Mega Drive. Pero lamentablemente no todo iba a ser bueno, puesto que la bicefalia de Sega se encargó de torpedear y hundir el proyecto, ya que vemos como una Sega América apostó fortísimamente por el desarrollo de la 32X como auténtico sucesor de la Mega Drive, mientras que fue Sega Japón, que recordemos era la matriz de la compañía que realmente mandaba frente a todas las demás, la que se encargó de dejar muy claro que iba a ser en exclusiva la Sega Saturn, la auténtica consola de nueva generación de 32 bits, sucesora de la Mega Drive. El resultado fue una catástrofe sin paliativos, esta vez sí, puesto que el 32X no llegó a vender medio millón de unidades a nivel mundial y colaboró como ninguna otra a implantar, esta vez sí, a fuego en el imaginario colectivo de los jugadores, que el hecho de comprarse una consola Sega en el fondo era tirar el dinero. La auténtica nueva generación de 32 bits para Sega llegó de la mano de esta consola, la Sega Saturn, que fue una máquina cuyas especificaciones técnicas tuvieron que ser replanteadas prácticamente de la noche a la mañana, cuando en Sega tienen conocimiento de que Sony se sumaba a la fiesta de las consolas con su PlayStation original. Y es que aquí Sega hace una jugada que no se entiende, en plena fiebre 3D del videojuego en 3D, fiebre, por cierto, que Sega había hecho más que ninguna otra compañía para echar a andar. Sega tuvo a bien desarrollar la máquina 2D definitiva. Para aumentar la potencia de la Sega Saturn frente a la Sony PlayStation, tuvieron que sumarle un procesador que trabajaba en paralelo, un procesador Hitachi, de la noche a la mañana, lo cual tuvo como desagradable consecuencia secundaria el hecho de que programar para la Sega Saturn fuera un auténtico infierno. Y esto se tradujo a efectos prácticos en que los juegos que aparecían en ambas consolas, pues generalmente siempre en Sony PlayStation, si eran en 3D, tenían una mayor riqueza visual. Si a eso le sumamos que esta consola era $100 más cara que la Sony PlayStation, pues el fracaso estaba servido. Y fue una auténtica pena, puesto que en el papel, con los fríos datos de procesadores, memoria y todo esto, en teoría la Sega Saturn es más potente que la Sony PlayStation. Y también hay que reconocer que en 2D Sega Saturn, bueno, siempre estuvo muy por encima de Sony PlayStation, en especial a sus ampliaciones de memoria RAM que se metían por aquí y que propiciaron que pudiésemos ver asombrosas conversiones de recreativas en Sega Saturn de compañías como Capcom o SNK. El resultado de todo esto fue otro fracaso, es decir, Sega Saturn fue una consola fracasada en todos los territorios salvo en Japón, que irónicamente fue la consola Sega más vendida, y también el hecho de que 1997 fuera el primero de una larga serie de años en los que las finanzas de Sega entran en barrena merced al gran roto que hacen en ella su división de hardware doméstico. Después de Saturn, Sega, siendo muy consciente de lo apurado de su situación financiera, de la pérdida enorme de prestigio entre los jugadores, del deterioro de sus relaciones con las demás compañías de videojuegos que tradicionalmente habían desarrollado juegos para su sistema, pero siendo también muy consciente de que su posición en los por entonces muy rentables salones arcade era hegemónica, decidió jugárselo todo a una carta tan magnífica como desesperada, que no fue otra sino esta, la Sega Dreamcast. Esta Sega Dreamcast, siendo consciente Sega de que ya no habría una segunda oportunidad para hacerlo bien, destacó para bien en todo aquello en lo que el Saturn destacó para mal, puesto que era una consola que era muy fácil programar para ella, fue por goleada la consola más potente del momento, tuvo unas fantásticas conversiones de recreativa, tuvo un catálogo espectacular, fue la primera consola en tener juego en línea de manera nativa y de hecho fue una consola bastante barata, bastante asequible para lo que ofrecía. De hecho, tan barata y tan asequible fue que Sega la llegó a vender bajo pérdida, es decir, perdía dinero con cada Dreamcast que vendía y esperaba recuperar su inversión y ganar dinero vendiendo, comercializando sus videojuegos. Lamentablemente también se cometieron no pocos errores, puesto que vemos como una vez más la bicefalia de Sega se encargó de torpedear el proyecto, puesto que se desarrollaron hasta dos prototipos conocidos como Black Belt y Katana. Black Belt era defendido por Sega América y Katana era defendido por Sega Japón, o lo que es lo mismo, en otras palabras, se llegó a pagar dos veces un único desarrollo del mismo hardware de una única consola. Para colmo de males, en aquella época la lamentable situación económica de Sega imposibilitó que la Dreamcast viniese equipado
con un novedoso lector de DVD-ROM, como sí lo hizo su competencia directa PlayStation 2. Se tuvieron que conformar con un formato propietario de Yamaha, el GD-ROM, que para colmo de males resultó que ser muy fácilmente pirateable, lo cual hundió las ventas de juegos, que era donde Sega realmente ganaba dinero, puesto que recordemos que perdía dinero con cada consola que vendía. También a Sega, los gobernantes de Sega se les fue un poco la cabeza, puesto que llegaron a situaciones francamente absurdas, como esta que os traigo aquí. Este juego, el Shenmue de Dreamcast, fue en aquel entonces, a principios del siglo XXI, el desarrollo más caro y ambicioso, con sus 70 millones de dólares que costó hacerlo, y bueno, se llegó a calcular que para ser rentable su desarrollo para Sega se tendrían que haber vendido 2 juegos por consola, lo cual era absurdo. Para colmo de males, el Shenmue 1 y el Shenmue 2 lanzados en Dreamcast fueron 2 soberanos fracasos comerciales, y todo esto desembocó en lo inevitable, y es que a finales de enero, en concreto el 29 de enero de 2001, Sega dio una rueda de prensa anunciando lo que todo el mundo ya conocía, y es que tiraba la toalla, abandonaba el mercado del hardware doméstico, es decir, ya Sega no iba a desarrollar más consolas domésticas, y simplemente, y a partir de entonces hasta el día de hoy, se iba a centrar exclusivamente en ser una desarrolladora más de videojuegos. Service Game, el auge y caída de Sega San Petus, fue publicado por la editorial española Game Press en mayo de 2018. Estamos ante un libro de pequeño formato, pero de una calidad asombrosa. Estamos ante una auténtica edición de sobresaliente, puesto que posee tapa dura, un papel de asombrosa calidad y gramaje, y en torno al medio millar de páginas. Páginas de lectura muy concentradas, cargadas de datos, cargadas de anécdotas, cargadas de curiosidades que enriquecen mucho la lectura del mismo. Esta edición no se llega a llevar la matrícula de honor, puesto que adolece de pequeños fallos a la hora de haber sido vertido al español desde su original anglosajón. Esta es la edición española y ha sido agrandada, ha sido enriquecida con un par de capítulos desarrollados ex profeso para nuestra edición aquí en España. Puede ser encontrado a un precio de en torno a 28 euros, y hay que reconocer que si por algo destaca es por tener multitud de reproducciones, generalmente en blanco y negro, de lo que son las máquinas arcades de las que habla, las diferentes consolas Sega, fotos de los desarrolladores o de los altos cargos directivos de Sega, etcétera, etcétera. No quisiera acabar este apartado sin mencionaros que Game Press posee, además, ha lanzado al mercado en los últimos 3-4 años otra serie de títulos dedicados al mundillo de los videojuegos, que son todos ellos francamente muy recomendables. Y ahora os voy a mostrar una pequeña muestra, no están todos, pero sí yo creo que los más representativos. Por un lado tenemos el primero de ellos, que fue donde yo los conocí, el Mega Drive Legend, dedicado en exclusiva a la 16 bits de Sega. Luego tenemos otro desarrollo propio, Héroes de Silicio, una cosmología del videojuego de Carlos Gracia Garzón, también francamente muy recomendable. Y luego 2 traducciones de la editorial Hardcore Gaming, que destacan por tener 2 ediciones asombrosas. Por un lado tenemos Sega, el primer volumen de Sega Arcade Classic, y por otro lado el primer volumen de la guía de los matamarcianos. De su autor, Sam Petus, es francamente muy poco lo que puedo decir. Estudió ciencias exactas en la Universidad de Arkansas, siendo un gran aficionado a los videojuegos desde muy temprana edad. Bueno, ya y a modo de conclusión tengo que decir que me ha gustado mucho la lectura de Service Game, el auge y caída de Sega San Petus, puesto que por sus páginas se desarrolla la inigualable tragedia de una desarrolladora mítica de videojuegos, como fue Sega, tal vez a día de hoy en exceso mitificada. El libro está plagado de anécdotas, algunas muy curiosas, como esa que nos cuenta que Paco Pastor, el que fuera el cantante de Fórmula Quinta y décadas después el CEO de Sega España, se llegó a personar en Japón para hablar con el mismísimo Nakayama, para intentar convencerle de que bajara el precio del Mega CD para que fuera el éxito que debió de ser. Hay que reconocer que en aquella época en Sega Japón pues tenían mucha consideración a Sega España, puesto que España era el país a nivel mundial en el que el mayor cuota de mercado estaba en manos de Sega. También por las páginas del libro de Sam Petus vemos hechos absolutamente históricos que cambiaron la industria del mundo de los videojuegos, como esa Sony que se alía con Sega para sacar bastantes juegos de Mega CD, adquiriendo una experiencia que no tenía para luego desarrollar su posterior familia muy vendida y muy conocida de consolas PlayStation. O del mismo modo esa Microsoft que se alía con Sega para el desarrollo de su última consola Dreamcast, y que de la mano de Sega pues entra en un mercado potente, en un mercado en expansión, en un mercado absolutamente rentable como era de las consolas, y adquiere también a su vez una experiencia para desarrollar su familia de consolas Xbox que gracias a Sega
y que antes no tenía. Y bueno, y por todo ello y mucho más, recomiendo encarecidamente la lectura del libro. Bueno, y hasta aquí llegó la reseña de Service Game, el auge y caída de Sega St. Petersburg. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, no lo dudes y por favor déjamelo en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal, dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima reseña. Vale.